Vengo de una familia muy sencilla, una familia numerosa, donde había muchos problemas y mucha dificultad. Nací siendo una niña algo enfermiza y yo era un poco extraña, lo que me hacía sentir diferente, porque no me gustaba socializar. Tenía dificultad para comer ciertos alimentos. En aquella época nadie sabía lo que era el autismo ni cosas por el estilo, y fui creciendo, experimentando cada etapa de mi vida. Pasé por varios abusos, tanto los cometidos por hombres como por mujeres, lo cual marcó profundamente mi camino. Así que fue una infancia muy dura, muy difícil en ese momento, y cada vez me cerraba más y más aún. Llegó la preadolescencia, la adolescencia y los abusos continuaban. Y como uno emana lo que tiene dentro de sí. Como yo estaba llena de dolores relacionados con los abusos, la energía, aquello que yo generaba a mi alrededor, era que yo era una persona fácil, digamos así, en el lenguaje popular, siendo que yo nunca lo fui. Entonces así, esa energía negativa, ese dolor que tenía dentro de mí por causa de los abusos, llevó a una mala reputación, y eso atraía más abusos y más abusos. Así que no tuve respeto tanto por parte de hombres como de mujeres, y eso me bloqueó completamente. Más adelante tuve hijos, me casé, tuve hijos, y cuando nacieron mis hijos, vi que ellos también eran diferentes. Entonces ahí logré entender que ellos estaban dando continuidad a lo que yo ya era, y con el tiempo descubrimos que eran autistas. Entonces empecé a entender lo que yo era y lo que realmente era. Yo estaba bloqueada en muchas cosas, pero tenía una gran inteligencia para muchas otras cosas. Era una persona súper creativa, tenía un mundo dentro de mí de creatividad, de inteligencia, de comprensión de las cosas, y al mismo tiempo que decía algo muy sabio a alguien y la persona se quedaba asombrada. Dios mío, ¿de dónde salió eso? Al mismo tiempo hacía la pregunta más tonta que alguien podría hacer sobre cualquier cosa. Juntando todo eso, siempre fui una persona bloqueada. Entonces en mi adolescencia veía a las personas que vivían en el mismo grupo en el que yo estaba, progresando, estudiando, graduándose, teniendo una carrera, teniendo sueños, teniendo planes. Y yo no tenía nada de eso. No tenía sueños, no tenía planes, no tenía vida. Solo contaba con el día siguiente, pensaba, hasta mañana, quién sabe si ya no estaré aquí. Entonces intenté suicidarme varias veces. Mi familia ni siquiera tiene idea de cuántas veces lo hice, ni de cómo lo hice. Así que yo era una isla en la que las personas no participaban de mi sufrimiento, no llegaban a entrar en mi sufrimiento. Me miraban de lejos, me encontraban extraña, me juzgaban, pero no podían ver lo que realmente me estaba pasando. Cuando al principio, antes de la pandemia, conocí a una terapeuta de TRG que vivía en el barrio donde yo vivía, y al ver la necesidad de que mi hijo hiciera terapia, le dije que pensaba que iba a atender a mi hijo, y ella empezó a atenderlo. En la segunda sesión me quedé así. No tengo palabras para describir lo que vi suceder en la vida de mi hijo, y me entusiasmé mucho porque vi que esa terapia realmente funcionaba y no era como las otras a las que ya habíamos ido muchas veces a terapias, tanto yo como los hijos, y sentí ganas de hacerla también. Dije, quién sabe, ahora logro librarme de eso que me pesa, que ni siquiera sé qué es, ni siquiera tenía idea de lo que me estaba pesando sobre los hombros, sobre la mente, el corazón. Yo pensaba que ya había superado todo eso porque al final creemos en Dios, al final tenemos fe, al final recibimos oraciones de tanta gente, ¿no? Entonces pensé, no, ya superé todo eso, pero el peso no se iba, el peso del bloqueo no se iba. Y cuando empecé a hacer la terapia también con esta terapeuta de TRG, la primera sesión fue maravillosa porque me vinieron a la mente escenas que jamás imaginé que me molestaban. Y hubo un desbloqueo así, ¿sabes?
En esas primeras sesiones hubo un desbloqueo completo. Voy a resumir una de las primeras, que fue que volví a tomar agua. Yo solía no tomar agua. A veces pasaba el día con solo un vaso pequeño de 250 mililitros. Entonces así, cuando tenía 29 años, llegué a tener atrofia en la vejiga. Se atrofiaba, quedaba como una pelota desinflada, rígida, ¿sabes? Así, de tanto estar sin tomar agua, tuve piedras en el riñón y no podía. Cada vez que tomaba agua se me trababa aquí y era como que no bajaba, no bajaba. Y yo tenía muchos vómitos, desde niña vomitaba casi todos los días. Comía, tomaba agua, vomitaba, entonces tomaba agua y vomitaba. Era muy flaquita y en esa sesión específicamente, cuando logré localizarlo y yo no sabía que tenía que ver con eso, era una escena que viví con mi madre cuando era un bebé de brazos. Todavía en la época en que tuve sarampión, me vino toda la escena dentro de la terapia y vi a mi madre sacudiéndome, la angustia de mi madre, por tanto que yo vomitaba. Y ella me sacudía y decía, no puedes tomar agua, no puedes tomar agua, si no vas a vomitar, ¿verdad? Y eso me bloqueó. Entonces lo que quedó en mi inconsciente fue, tú no puedes tomar agua, porque si tomas agua, vomitarás. Y en ese día de terapia, cuando finalmente conseguí liberarme por completo y de forma definitiva de todo aquello que me oprimía, cuando ese dolor se fue con todo ese peso, se fue. Lo primero que hice, tenía mucha sed, quería mucho beber agua. Salí de donde estaba, fui a la cocina, bebí 2 vasos de agua seguidos, porque me pareció muy gracioso, porque fue fácil de tragar y no se atascaba y yo bebía. Entonces tomé otro vaso, bebí de nuevo y no podía creer lo que estaba pasando. No podía entender cómo se había destrabado mi garganta. Sabes, yo hasta pensaba que tenía algún problema en la garganta, alguna malformación. Eso era lo que pensaba antes. Cuando sentí eso, fue cuando se me quitó el bloqueo. Porque cuando llegué al primer abuso, cuando tenía 2 años de edad, yo no recordaba que había sufrido ese abuso a los 2 años, cuando sucedió. Las palabras que la persona utilizó para ofenderme, esas palabras quedaron marcadas en mi vida. Tú no eres nada, tú no eres nadie. No sirve de nada que te muevas, no sirve de nada que quieras hacer algo, porque no lo vas a lograr. Esas palabras me bloquearon, así que no podía estudiar, no podía terminar nada. Todo lo que empezaba quedaba estancado, no podía darle continuidad. Aunque tenía mucha sed de conocimiento y de estudio. Y cuando terminó esa sesión en la que logré desbloquearme, vi toda mi vida así, ¿sabes? Toda marcada por esa sentencia de que no puedes hacer nada, ¿no? Y cuando esa sentencia se derrumbó, ya no tenía sentido en mi vida. Sentía un deseo enorme de hacer, de estudiar y de hacer TRG, de graduarme. Y eso fue lo que hice. Empecé a estudiar, estudiaba 13 horas al día, de tanta era mi hambre. Y fue justo en el primer año de la pandemia y me gradué. Y desde entonces no he dejado de atender a las personas de todas partes, de todo tipo. Y hoy entiendo para qué nací. Y nací para ser terapeuta. Y me imagino que si hubiera tenido una vida normal, sin todas las aflicciones por las que pasé, probablemente habría seguido ese mismo camino, ¿no? Porque es lo que está en mi corazón, es la facilidad que tengo. Tengo facilidad para conocer a las personas, para discernir lo que son, y tengo la capacidad de entender lo que están intentando expresar. Tal vez incluso por ser una madre atípica y convivir con mis hijos y tratar de entenderlos, incluso cuando ellos no logran expresarse, hoy me siento realizada. No dejo de estudiar. Terminé el máster en terapia y cuando el profesor Jair habló de muchos otros cursos que él tiene por delante, no puedo esperar para continuar, ¿verdad? Entonces así, hoy incluso siendo madura, tengo una carrera nueva en la que ya llevo trabajando unos 2 años y poco y no pienso en parar. Hoy hablo sobre todo esto. No me duele nada, ¿verdad? Miro hacia atrás y verdaderamente, absolutamente nada duele. Ya no hay ningún dolor, ya no. Solo tengo el recuerdo, pero no el dolor. Profesor, un día usted usó el claro ejemplo de la parábola, aquella que nos enseñó una valiosa lección.
de las bodas y él dijo que un hombre salió a buscar personas comunes para su fiesta. Entonces salió a los caminos, salió buscando personas de todo tipo y varias personas vinieron a las bodas. Y yo soy una de esas personas que usted encontró en el camino, una persona que estaba al margen de todos, una persona que no tenía, no podía, una persona que no tenía formación, una persona que no creía en sí misma. Entonces yo soy una de esas personas que usted rescató de los caminos para poder tener una profesión, una carrera, una misión, y jamás voy a abandonar mi misión. Lo que más amo hacer es ayudar a las personas y ver el resultado de lo que TRG hace en sus vidas.